legislativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? Buenas a todos, esta es la cuarta y última presentación de lo que corresponde a nanotecnología, después de un buen tiempo, al menos de nuestra parte, por estos lares del hemisferio norte está haciendo frío, así que un poquito que nos ha relajado mucho el frío, hemos estado invernando. Entonces, yes. Ramiro, ¿tú qué dices? Ahí saludando a la gente. Claro, que todo está por buen camino, ya se están jugando las Olimpiadas de invierno acá en China, así que hay mucha excitación por ese motivo, así que... Ahí están emocionados. Oye, pero tú también estás ahí emocionado, porque en unos cuantas semanas ya estás viniendo a Estados Unidos. Así es, ya en 2 semanas estoy por allá, así que excelente. ¿Y cómo vas a regresar? Dicen que vas a hacer la vuelta al mundo en 88 días. Así es, oye, más bien, esta vez en lugar de ganar un día, no sé cómo es, creo que esta vez voy a ganar un día en lugar de perder un día en el viaje, pero así va a ser. Oye, qué interesante, ¿no? De verdad, estamos en febrero. Oye, pero, mira, ¿verdad? Retomando el tema donde lo dejamos la vez pasada, Armando, hay un montón de otras cosas que discutir en otro momento sobre tecnologías que podían haber sido, o que la gente tenía mucha esperanza y que realmente no se pudo avanzar, ¿no? Sí, ese es un tema que realmente lo vamos a tomar, ¿no? Porque, o sea, ahora nos reímos un poquito, una cuestión así, pero en el momento hay muchas que fueron, como se dice, calientes en ese momento, ¿no? Sí. Estábamos hablando en la anterior, ¿no? Que, por ejemplo, el grafeno, pero también los carbon nanotubes, ¿no? O sea, como yo no tenía mucha fe, ¿no? Pero de todas maneras también era un tema bien caliente en esos momentos. Y por supuesto, el que yo siempre he sido hincha es Spintronics. Quizás todavía no les ha llegado el momento, ¿no? Pero sí, se debe tocar, porque como tú comentas, ¿no? Eso fue en comienzos del 2000, y sí, o sea, se suponía que iba a haber unos, que se podía progresar con ello, pero como que poco a poco se ha ido diluyendo, ¿no? Sí. Oye, Armando, y verdad, el trabajo de esos transistores con un solo electrón, o por ejemplo, también, yo recuerdo que hablaban de turnstiles, que eran como unas, o sea, como tener una compuerta, abrir, pasa un electrón, se queda ahí en ese capacitor. Eso tampoco, o sea, ¿qué pasó con eso? ¿Eso también se perdió? Pues sí. Tal vez en el futuro, ¿no? Bueno. No, después también en el futuro, ¿no? O sea, es muy probable que sea en el futuro, ¿no? Lo que sucede es que algunas veces la tecnología que tenemos no nos permite, o sea, realmente ejecutar lo que uno está pensando, ¿no? Entonces, sí. Es como, por ejemplo, ahora todo el mundo dice neural network. Es algo novedoso, han descubierto la pólvora. Y neural network en general, o sea, eso tiene años, décadas. Y sí estaba más o menos hasta hot, estaba en los 80. Lo que sucede es que también con las computadoras que había, pues, que iba... No se podía hacer, ¿no? No se podía, por eso es que se perdió el rastro hasta que comienzos de los 2000, ¿no? Como que ya comienza a retomar, ¿no? Entonces, bueno, en esto habíamos terminado, este es el slide anterior, y habíamos comentado que realmente el laboratorio donde tú trabajas realmente es completo, o sea, algo que estos días ha sido hace después de casi un mes, pero no sé si lo hemos comentado. Lo que sí se nota es que el gobierno chino en estos casos sí invierte una buena cantidad de dinero. Realmente sí. Claro que sí, es un laboratorio, bueno, que tiene también el componente educacional, ¿no? Porque los muchachos que están estudiando y que son, todos son graduados ya de
de electrónica o de física o de química también, y están haciendo el doctorado o la maestría, haciendo experimentos y trabajando. Es una de esas combinaciones tremendas, creo yo, donde uno puede aprender mucho porque trabajas en el laboratorio con tus manos, haciendo cosas, midiendo, pero también hay una parte intelectual muy interesante detrás, ¿no? Y claro, estos experimentos, bueno, son caros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Son Sí, sí, muy, muy sí. caros, pero es la forma de avanzar, ¿no? Por ejemplo, Ah, no, claro. esta máquina que estábamos viendo, yo lo que te comentaba es que esta máquina permite obtener clústeres a 12 grados Kelvin, y eso es mucho mejor que lo que teníamos en Georgia Tech, ¿no? En Georgia Eh, Tech, ¿Llegabas hasta cuánto? En Georgia Tech o hasta sea, en cuánto. forma rutinaria solamente era 20, ¿no? 20 grados Kelvin. Y claro, 12 no parece, bueno, una gran diferencia, no es un 60% nomás, pero en verdad hay cosas que están justo en el límite que podrían observarse con la otra máquina, y con esta es, digamos, bien, bien claro. Ya lo hemos visto en algunas, por ejemplo, partículas del metal indio, ¿no? En Georgia Tech hubo unos experimentos preliminares que algo vimos, pero cuando lo hicimos en esta máquina, ahí sí saltó a la vista, ¿no? Es obvio el efecto. Así Wow, que wow. ya vamos a publicar eso en el futuro. Oh, no, está muy bien, está muy bien. Eso sí. Pero sí, o sea, definitivamente se nota la inversión, compadre. Eso sí, es muy claro, es muy claro. Bueno, y ahí venía esta siguiente en donde hicimos la Ah, parada, sí. ¿no? Sí, puedes Sí, indicarnos. Armando, mira, te cuento, esto es algo, a mí me parece súper interesante este tema. Mira, este slide cuenta, es prácticamente, es una historia bien interesante, ¿no? Que debido a un extraño motivo que tal vez tenga una explicación en la relatividad o en efectos relativísticos, a eso me refiero. En el caso del oro, ocurre que hay una especie, o sea, un clúster de oro, que es el oro 5, o sea, 5 átomos de oro, que tiene un comportamiento bien extraño. Se aleja del campo magnético fuerte, o sea, en otras palabras, digamos, espontáneamente busca un lugar donde el campo magnético sea pequeño, y eso permite que sea fácil de atrapar. Así que en eso, bueno, esto no está Eh, publicado todavía, pero claro, estamos trabajando. disculpa, este es lo que se observa en este Picasso, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hay dos estados. El estado que está en la parte de arriba es Ajá. sorprendente también porque el oro en cantidades macroscópicas no es magnético, ¿no? Pero ese clúster de 5 átomos sí es magnético. Pero lo interesante no solamente no queda ahí, sino que si tú, digamos, cambias las condiciones en las cuales es creado, puedes ponerlo en un estado en el cual busca campos magnéticos pequeños. O sea, es como lo que le llaman un low field seeker, un buscador de campos pequeños. Y por eso tal vez se puede atrapar fácilmente. Y una vez que lo atrapas, cualquier especie, sobre todo si es neutra, que la puedas atrapar, es bien atractiva para hacer experimentos tal vez de computación cuántica, o por lo menos experimentos de mecánica cuántica, ¿no? Así que ese es uno de los proyectos que hay acá. Ya, wow, wow. O sea, todavía es por entender por qué es el 5. Sí, esa parte no sabemos, Armando, que Claro, puedes no, creerlo. claro. Mira, No, no, tantos es que, años no, es trabajando en que, esto y no hay, pero hay algunas cosas porque esa es extrañas, la ¿no? parte, no, claro, no, o sea, no es algo que así fácilmente uno lo pueda, oh, es por esto, ¿no? Claro, es porque es algo Sí. completamente novedoso. Pero al mismo tiempo, el hecho de que no se puede explicar todavía es algo bien excitante, ¿no? Porque, Correcto. ¿qué será, no? Y hay algunas ideas, ¿no? Hay un profesor de Georgia Tech que dio una idea que parece que puede ser la idea correcta, pero en verdad está por explicarse, ¿no? Es muy interesante. Pero no, está bien interesante, ¿ah? Está bien interesante. Sobre todo también esta cabeza clava, loco, que Oh, sí. Oh, esta está, esa pieza de oro, eso fue hecho en Perú, pues, ¿no? Son claro, claro. los antiguos peruanos y eso está en Pueblo Libre, por cierto. En En el el Museo museo, Rafael Lavera.
Sí, hay que ir a ese museo, de verdad que sí, ese es Sí. buenísimo, está ahí en Pueblo Libre. Y yo recuerdo no sé, en los años que estuve ahí en Perú, ahora en los últimos años, creo que cada viernes, cada primer viernes de cada mes, el viernes era gratuito el museo, así que como una invitación para que la gente vaya y lo vea, ¿no? Y ese objeto está en el sótano. Ese es un buen dato. A ver, para los muchachos que están allá en el Perú, escuchen eso. Si todavía se mantiene en buena hora, si no, ese museo es muy bueno. Si no lo han visitado, visítenlo. También hay un piso de unos vaquitos bien interesantes. Entonces, Sí. eh, Claro. O es verdad, ahora que lo pienso, claro, en Pueblo Libre hay dos museos, ¿no? Creo que el que tú dices de aquel piso interesante, ese más bien está, ese también está en Pueblo Libre, claro. ese no es el Pero, Arco Herrera. Este no está en no, el creo Arco que, Herrera. Eh, no, Este es en claro, hay un el museo Museo que se llama Queirolo. Largo, ¿no? No, Me parece. no, este es el que está en el Queirolo. Ah, claro, este es el que está cerca de Queirolo, claro. Ah, ya, entonces olvídese. Este es Olvídese, el de olvídese. antropología. El de antropología, ya. Claro, Ese está en la placita. exacto, Yo me he estado exacto. confundiendo. Así que, Pero el muchachos, que tú dices es el que está en Larco, perdón, el que está en Pueblo Libre, pero se llama Larco, ¿verdad? sí, se llama Rafael Larco Herrera. Sí. Ya, ya, ya. Ese también Ese es muy también es buen muy museo. buenazo. O sea, los dos son buenazos. O sea, Claro, pero vayan muchachos. Hay bastante cultura ahí, ¿no? Y está sí, bien organizado. A los dos me fui la última vez que estuve por allá, hace 5 años. Entonces, sí. interesante, sí. Así que fascinante, ¿no? Correcto. Imagínate el oro y todo ello. Oh, ok, entonces, verdad, este es un resumen de algunas, sí, simplemente es algo para pensar un poquito, Armando. Mira, yo escogí estas tres fechas porque, bueno, estamos hablando de 110 años que han pasado, ¿no? Pero veamos con esto, mira, te cuento un poquito, ¿no? Porque puse esto, es una lista nomás, ¿no? Pero es una lista bien interesante. En 1912, las radios debían ser licenciadas, o sea, hace 110 años pasó la radio de ser algo, digamos, amateur, ¿no? O sea, de aficionados o de investigación, a ser algo ya comercial porque las radios ya tenían que tener una licencia, o sea, ya no podías tú poner tu antena y, digamos, transmitir, ¿no? Sino que tenías que tener una licencia para hacerlo. Después aparecieron las primeras luces de neón, el primer Ujú. aislante plástico de General Electric, el primer semáforo, la primera cámara de película motorizada, ¿no? O sea, ya no tenías una manivela, sino que tenía un motor para hacer Ajá. la grabación. Y todas esas cosas parecen ahora tan normales, pero si te pones a pensar, solamente han pasado 110 años, es solamente 3 generaciones realmente. De Correcto. hecho, la razón por la cual escogí 1912 fue porque en ese año mi abuelo se fue a vivir a Iquitos. Y yo me pongo a pensar, wow, o sea, mi abuelo vivió eso y nosotros estamos acá 110 años después y bueno, ha cambiado las cosas, ¿no? Mucho. Después, en 1958, que eso fue hace 63, 64 años casi, el primer circuito integrado que fue creado, eso hemos conversado otro día, ¿recuerdas? Ajá. Los dos proyectos, ¿no? El de Kilby y el de Noise, ¿no? No, sí, ajá. También se creó la NASA, el 58, y fue el lanzamiento del Vanguard. El Vanguard 1, que fue el primer satélite, no fue el primer satélite, me parece que fue el cuarto o quinto satélite tal vez, pero lo interesante del Vanguard 1 es que es el satélite más antiguo en órbita hasta ahora. Wow. Oye, Además, ujú. sí, además, claro, el primer satélite fue ruso, ¿no? El Sputnik, Claro. ¿no? Pero el Vanguard 1 sigue en órbita y posiblemente sigue en órbita por mucho tiempo porque está en una órbita bien alta, o sea, no tiene interacción con la atmósfera, ¿no? Y además, para mí es un tema curioso, Armando, porque el Vanguard 1 se puso en órbita exactamente 10 años antes que yo naciera, o sea, al día en que yo nací. Wow. Así que Wow. por eso es Sí, esa parte sí. personal ahí. Y bueno, y el 85, 1985, aparecen los primeros celulares pesados, o bueno, no aparecen, sino que ya existían, pero los celulares eran pesados y se instalaban en carros. O sea, la batería era tan pesada que tenías que ponerlo en el carro, ¿no?
No lo podías cargar así nomás. Era unos ladrillos, o sea, hasta Exacto, los, y pesaban como un ladrillo, hermano, ¿no? unos Tú lo ladrillos. recuerdas. Oh, claro, claro. Sí, Claro, es. Además, se estrena la película Back to the Future, que fue creada por Bob Gale, Robert Zemeckis, ¿no? ujú, Back to the Future se llama la película, ¿no? Es que ellos en esa época, digamos, imaginaban el futuro del año 2015, ¿no? correcto, correcto. Pero ya pasamos eso hace tiempo y bueno, algunas cosas se lograron, otras todavía no. Y finalmente, el otro tema es, ese año Steve Jobs deja Apple. Hubo un problema con el John board, ¿no? Scully. Claro, o sea, Eh, tuvo el problema con el CEO y ahí lo tuvieron que, se pusieron ante el board para que decidan quién quedaba, ¿no? John Scully o Se Steve quedó Jobs. claro. Y por Claro, supuesto, que Steve él Jobs. había trabajado en Pepsi, ¿no? Hay toda una historia sobre eso también. Bueno, Sí, pero sí, él regresó después en los noventas y ya, y bueno, y al regresar hizo tantas cosas, ¿no? Impulsó el iMac, las computadoras de Apple y también. Y bueno, y ahora, si te pones a pensar, Apple es tan grande, ¿no? Es una de las empresas más grandes del mundo y estuvo a punto de desaparecer en los noventas, pero eso claro, fue muy bueno. Así claro. que, Creo que actualmente es la más grande, ¿ah? La de que tiene mayor mercado de capital wow, en trillones de dólares. Creo que están en 2,5 trillones de dólares. Creo que interesante, está bien, ¿no? Sí. Wow, wow, wow. interesante. Así que está muy bien. Entonces, en 50 años, ¿cómo serán las cosas, no? Y bueno, 50 años ya será el 2072, ¿no? Esto lo escribimos el año pasado, ¿no? Pero habremos entendido bien la superconectividad. Ese es un tema que a mí me interesa, ¿no? Tendremos una cura universal para el cáncer. ¿Se podrá hacer esto? Es algo, curioso que ese mismo impulso que hubo en los años 60 para ir a la luna, ¿no? El moonshot que le llaman, ahora Ajá. se esté dando para el cáncer. Hay un proyecto de hecho fue anunciado hace poco que en Estados Unidos hay un proyecto y tiene un número exacto que se quiere reducir por lo menos a la mitad las muertes por cáncer en los próximos años, ¿no? Y a mí me encanta que haya ese proyecto y que se aplique toda esta ciencia para tratar de resolver este gran problema, ¿no? Y otro tema, las imágenes médicas, ¿no? Que ojalá se pueden beneficiar mucho de estas computadoras rápidas, Ujú. tal vez de otras cosas, ¿no? Después hay un problema también, el tráfico en Lima, a ver si se puede solucionar y que, oye, pero o tal vez no, ¿no? No sé qué piensas tú, Armando. ¿Podemos resolver el problema del tráfico con una computadora cuántica? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Ah, qué gracioso, oye, pero El- Sin comentarios, sin comentarios. bueno, oye, pero en verdad ese problema es un problema en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, en No, Los Ángeles también o sea, hay ese problema por muchos años, ¿no? Que Los Ángeles es como que tienen tantos freeways, pero a pesar de eso los carros demoran, ¿no? Son como si fueran estacionamientos gigantes, y, ¿no? yo supongo que, o sea, claro, como tú dices, lo estamos un poquito singularizando con Lima, ¿no? Pero en general es un problema que hay en todo el mundo, ¿no? Sí, se supone que en algún momento debe se encontrará alguna solución, ¿no? Pero Ujú. ahorita, por ejemplo, algo que sí se está viendo, que no es solución, pero se ha visto que ha acelerado, es con esto de la pandemia, eso del trabajo remoto que se estaba dando poco a poco, eso se ha dado inmediato en todo el mundo. Y lo que uno ya puede observar, y al menos no sé cómo será en otras partes, pero de mi propia experiencia, es de que yo ahora manejo a las 6 de la tarde y no hay mucho tráfico, a comparación de antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la mayoría está trabajando ¿cómo se llama? Está trabajando remotamente, ¿no? Entonces, Ah, eh, es, yo supongo que habrá el, se dará una solución. Tú sabes, hay
en historia se saca que, tú sabes, cuando el transporte era en caballo, el problema que ellos veían era qué iban a hacer con el excremento del caballo, porque había muchos caballos y no sabían qué hacer, porque y el caballo no le vas a llevar a su bañito, sino está caminando y ahí pues deja su regalo. Y, y, y Claro. al final, o sea, era un tema, como se dice, pues, que le decía cómo se va a solucionar, ¿no? Y vino el carro y se solucionó, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, Por supuesto. veamos, siempre nos las ingeniaremos, siempre nos las ingeniaremos. Claro, quizás haya una cosa de ese tipo, ¿no? Y claro, y verdad, eso, verdad, el problema del tráfico, estaba pensando en una cosa curiosa que me pareció sorprendente, escuché justamente a raíz del accidente en el cual falleció también Kobe Bryant, ¿no? Él falleció en un accidente de helicóptero, ¿no? Sí, Pero, y tú dirías, bueno, pero helicóptero es un poco inusual, ¿no? Pero en verdad, en la zona de Los Ángeles, aparentemente hay miles de helicópteros, ¿no? O sea, la gente, para evitar el tráfico, justamente tienen que recurrir a eso, ¿no? O sea, no es un problema solo de Lima, como tú dices, Armando, es sí, algo sí, universal, ¿no? En otros sí, países también. sí, 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 en ese sentido sí. Y Sí. sí, sí, no, Y tal vez la solución sea eso, ¿no? Que no tengamos que manejar todos los días al trabajo, ¿no? correcto, correcto. Sí, Yo al menos eso sí yo lo veo acá. Ya a las 6 de la tarde, que era hora pico, y las 7 de la mañana, ya no lo veo así, ¿ah? Es tranquilo, claro. es tranquilo, ¿no? Pues, y eso se debe, supongo, a que hay muchos que, hay muchos que están trabajando remotamente. Algo más muy Sí. similar también es, por ejemplo, no sé cómo va la educación en el futuro, ¿no? Porque antes sí uno iba a la universidad, pero ahora que todo está saliendo, que sea online, 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 Puede ser ¿no? que eso también cambie las cosas un montón, claro. Cambia algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Y también, sí, yo creo que sí, a eso. De hecho, y también hay otro tipo de vehículos también, ¿no? Por ejemplo, acá en China es muy popular, las bicicletas están en todos lados, ¿no? Y también hay otro tipo de vehículos, o sea, vehículos eléctricos que, bueno, de tres ruedas, no sé. Claro, Creo que claro. tienen que ordenar un poco acá, en China tienen que ordenar un poco eso porque, ¿verdad? Hay un poco de ambigüedad con respecto a quién puede utilizar la vereda y quién usa la pista, ¿no? Correcto, correcto. O sea, alguna Eh, vez yo estoy en la vereda y de pronto ¡pum! Pasa un scooter, pero a toda velocidad. Parece un juguete, pero realmente creo que es peligroso eso. no, definitivamente, definitivamente. Entonces, sí, o sea, muy interesante todo esta de la charla, de lo que hemos estado hablando. Lo que sí se ha podido ver es que cómo ha evolucionado, en este caso la nanotecnología, ¿no? La tecnología, cómo ha evolucionado y que realmente el futuro todavía nos depara mucho más, ¿no? Así es. Entonces, Oye, Armando, entonces con esto terminamos este tema, pero ya tenemos una idea que quizás hagamos una ensalada, me decías, de astronomía, ¿no? La próxima vez. sí, la próxima vez creo que se puede hacer la ensalada astronómica. Claro que sí. La idea es más o menos como la vez pasada que estuvimos soltando algunas ideas, conversando. Creo que son temas interesantes que están un poquito relacionados, pero por ahí uno va a ver que entra por acá. Pero sí, o Claro, sea, y son cosas de astronomía que uno supone que sí o sea, que es de nuestro día a día, pero algunas veces es bueno entrar un poquito al detalle, ¿no? claro. Oye, Armando, y mira, cuando hablemos de ese tema, y para anunciarlo desde ahora, creo que hay algo bien interesante y es que he estado en las noticias y muchas personas están conversando sobre esto, de ese telescopio gigante que han puesto en órbita en el punto de Lagrange, del punto L2, ¿no? De Lagrange, y la compañía donde tú trabajas la ha construido, ¿no es cierto? Claro, claro, yo un poquito más y me iba también en ese, a ponerlo ahí. Ya, no, eso es fantástico. Así que vamos a hablar de eso también Sí, la sí, próxima sí, sí, vez. sí, definitivamente. Entonces, a toda la gentita, más bien
de mi parte, ahí ya le paso a Ramiro, ¿no? De mi parte nos estamos despidiendo, espero que les haya gustado y pongan ahí en los comentarios qué temas también les gustaría que nosotros cubramos. A ver, Ramiro, tú. Claro que sí, ahí nos estamos viendo entonces, excelente, acá es año nuevo, acá en China, así que estamos muy bien Por si acaso es el año nuevo chino, porque es febrero. No sí, vayan a decir exacto. aquí. Es el año nuevo chino, claro que sí. Y ha habido un festival y todo, ¿cómo se llaman? Las lanterns, esos objetos tan bonitos que ellos tienen con sus luces y todo ello, ¿no? Así que es una buena celebración. Claro que sí. Perfecto. Entonces, ahí nos estamos viendo, muchachos, y ya será hasta la próxima. Nos vemos.